Muchas gracias. Recién venía apurada y veía las baldosas del Senado y me traían buenos recuerdos. Que el Senado nos traiga buenos recuerdos a las mujeres es muchísimo, ¿no? Un Senado despoblado. Y acá nos conocimos, te conocí en el banquito del Senado, ¿no? O sea, la primera vez que se trató la ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo que escribí y que está escrito en la Revolución de las Hijas, que en estos días llegó a Francia, o sea que me parece que hay que darle más allá de las mezquindades que a veces se escuchan en los medios de comunicación, la trascendencia internacional que tiene, ¿no? Aún quienes pueden estar en acuerdo o en desacuerdo con la ley, en algo que es muy importante. Que me lo dijo alguien de la Fundación Eber, que es Benja, que es lo que subió la calidad democrática, ¿no? La calidad de la participación democrática e incluso el debate en diputados y en Senado de la Nación como ninguna otra ley en la historia de la democracia argentina. En esa primera instancia, la Cámara de Diputados había quedado muy abierta a escuchar las voces de la calle, de las jóvenes especialmente, y el Senado literalmente estaba tapiado a escuchar la calle. Yo creo que aprendimos no solamente de poder aprobar una ley que pedíamos, sino también del fracaso, ¿no? De cuando no pudimos. Y creo que esa también es una de las mejores enseñanzas de este movimiento feminista de la Argentina, que es muy difícil de verlo en otros sectores, ¿no? Poder aprender de los fracasos y poder progresar con los triunfos y poder hacer una democracia más participativa, ¿no? En donde no solo los representantes y las representantes son quienes ejercen la democracia, sino que también se ejerce a través de la participación, de la movilización, de la incidencia pública, se escuchan las voces de la sociedad civil de manera democrática y donde también la población escucha senadores y senadores. Están en el rating de Senado TV, está constatado que las cifras más altas de visualización de los discursos de senadoras y senadores fue durante la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso habla también de un nivel de incidencia de la sociedad civil muy alta. Por supuesto, el ingreso de las jóvenes, lo hablamos con Eugenia, sé que son 4, verlas solamente a ellas es una alegría porque implica que un Senado mucho más conservador que la Cámara de Diputados pudo también abrirse, más allá de que ojalá que las puertas se sigan abriendo a más jóvenes que tuvieron un ingreso, que hoy yo creo que la violencia política contra alguna de esas jóvenes, claramente contra Ofelia Fernández, quiere tapiar ese ingreso masivo de las jóvenes a la política con un nuevo fenómeno que es que tenga tantos costos participar políticamente que ya no estamos hablando de un ingreso, sino de una expulsión de las mujeres de la política. Pero bienvenido el ingreso, bienvenido sostener a las que están, que no se vayan, que por supuesto no tengan que pagar costos tan altos y que además se puedan verificar, digamos, el cumplimiento de las leyes, ¿no? Yo creo que el cupo que veíamos en diputados, ni bien empieza la democracia, solo un 4% de mujeres, ¿no? En la Cámara de Diputados habla que la democracia no nos hubiera abierto la puerta por default, sino que la tuvimos que abrir y el cupo genera una revolución normativa con una cantidad de leyes que sin lugar a dudas no solo están en punta en relación a América Latina, sino en relación al mundo. Hoy Argentina tiene las leyes de avanzada realmente más que Europa, incluso en ley de interrupción voluntaria del embarazo, en cupo laboral trans, en identidad de género, en fertilización asistida igualitaria. No hay ningún país, ni siquiera europeo, nos puede competir Suecia un poco, ¿no? Bueno, pero miren cómo nos comparamos. Pero realmente a nivel normativo, Argentina es de avanzada en el mundo, a nivel de la incidencia popular también, y eso es un gran valor. Yo creo que el Senado, por un lado, podría verificar el cumplimiento de algunas leyes, ¿no? Porque tenemos mejores leyes que realidades y eso es un tema, pero a lo mejor puede haber algún ejercicio. Soy muy como operativa, entonces siempre me gusta proponer algo y claramente, y lo hablábamos este fin de semana, que compartimos un festival hermoso, el Tramar en San Luis. Bueno, algunas deudas pendientes, ¿no? Muy claramente. Una ley de cuidados, agrandar las licencias maternales y parentales, que se agranden, ¿no? Hay muchos proyectos y posibilidades, pero claramente una ley de cuidados y algo que también me parece muy importante, que es que haya una jubilación con reconocimiento de tareas de cuidado que sea aprobada por este Congreso Nacional y que se garantice como política pública, al menos, por ejemplo, la normativa de reconocimiento de tareas de cuidado del ANSES, que no quede como algo administrativo que no se ligue a largo plazo y que pueda venir otra administración y sacarla, sino que por lo menos quede garantizado
por ley, ¿no? Porque si vengo acá, vamos también a siempre pedirle al Senado que nos traiga mejores recuerdos. Les quería pasar, sin sacar mucho tiempo, pero un poco rápido, hablando de lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Más allá de estar de acuerdo con las medidas, por supuesto, sanitarias, de control de la salud, sin lugar a dudas, este 8M nos termina de ejemplificar que solas, aisladas y distanciadas las mujeres y las disidencias perdemos y que juntas somos mucho más fuertes. Y hubo realmente un retroceso en la pandemia. Les quería como mostrar algunas cosas, si querés ahí lo pasamos. Algunas herramientas, digamos, que usamos en el periodismo de lo que pasó en la pandemia, pero también para contarles, pasamos la otra, lo que pasó, ¿no? Bueno, primero que aumentó la violencia de género. Claramente hubo, por ejemplo, un 25% más de llamadas a línea 144, se tomaron algunas medidas, pero yo creo que se pueden tomar muchas más medidas si estamos ante una situación igual o similar. Por ejemplo, no queremos que las mujeres tengan que quedar encerradas en refugios o centros integrales de protección, pero yo creo que hay que hacer más, hay que controlar que no sean además con un régimen tipo carcelario. Yo propondría la creación de casas abiertas, ¿no? Pero de lugares físicos donde las mujeres puedan recurrir, porque vimos como en la pandemia que si no tenemos lugares físicos nos quedamos aisladas. Entonces, centros donde haya atención jurídica, psicológica, etcétera. Y algo que particularmente también les quiero proponer y demandar, que es este ejercicio múltiple entre periodismo y política, es el acompañamiento en salud mental para las víctimas de violencia sexual, que vimos y vivimos situaciones muy duras este verano, sin recursos a mano para quienes, después de denunciar o de vivir situaciones de violación, de abuso, quedan muy afectadas psicológicamente y esos recursos se evaporan. Entonces, podemos hacer una ley de acompañamiento en salud mental para las víctimas de violencia sexual. Acá algunas de las notas que sacamos: América Latina en emergencia por la pandemia, y un efecto que me preocupa mucho, que es el negacionismo, si querés la vamos pasando, que se vio especialmente en algunos presidentes de la región, López Obrador en México y Lacalle en Uruguay, que dijeron que, bueno, que si había femicidios eran daños colaterales, o que la cultura de México, por favor, era una familia muy unida y que nunca había violencia, ¿no? Ahí lo que vemos que se refuerza con ciertos sectores de la política argentina y española es quienes ya quieren invalidar, directamente derogar las leyes, ¿no? Como la de violencia de género que se aprueba en el Congreso en el 2009, en ese caso, bueno, por parte de un proyecto de la senadora Marita Perceval. Y este negacionismo sí me parece muy grave y es como otro escenario en el que nos encontramos, ¿no? No estamos al inicio de instalar los temas de violencia de género, sino a defender a quienes quieren negar ahora que haya una violencia particular que afecta particularmente a las mujeres. Creo que, por supuesto, hay que hablar de todos estos temas. Voy más rápido para no sacar mucho tiempo. Pasemos. Bueno, y un tema, acá si quieren nos divertimos un poco, que justamente tiene que ver con las tareas de cuidado, ¿no? Que sabemos que durante la pandemia quedaron particularmente, ya no en las manos, en las espaldas de las mujeres, ¿no? El 74% de, por ejemplo, las tareas escolares que volvieron locas a casi todas las madres que eran maestras y madres a la vez y trabajadoras en sus casas, quedaron en manos de las mujeres, durmieron menos, algo que me preocupa mucho, leyeron menos el diario, descansar menos, tener menos derecho a dormir, habla de una situación muy vital, ¿no? Sol de Espinal dijo en estos días, si no tenemos los mismos miedos no somos iguales, si no tenemos el mismo derecho a dormir no somos iguales, ni tenemos la misma capacidad de enfrentar la vida. Por supuesto, mucho menos tiempo de ocio y realmente una situación muy estallada que yo creo que pone claramente la necesidad de sacar una ley de cuidados. Por supuesto que lo que se está debatiendo del otro lado del Congreso, que es el acuerdo con el Fondo Monetario, restringe, sea lo que sea que se apruebe, la posibilidad de contar con presupuestos, y la política es presupuestos, pero tengamos más o menos presupuestos y creo que tenemos que incidir a que haya esta ley de cuidados. Si quieren, vemos este video para divertirnos un ratito. Mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas. Aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular.
¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. ¿Quién no tiene un ayudador? Yo no tengo ni ayudador, ¿no? Pero si alguien tiene ese ayudador, lo que sabemos es que la mochila de los cuidados está enteramente en la espalda de las mujeres y que debería estar esa mochila compartida con los varones, con sus compañeras de crianza, si se trata de otro tipo de familias diversas, con el Estado y con las empresas. Otras cosas que pasaron en la pandemia, como vos decías, la tradición de ser enfermeras. En la Argentina la mayoría del personal sanitario son mujeres, o sea que la mayoría de las trabajadoras que resolvieron los efectos concretos de las pandemias fueron mujeres. Sin embargo, retrocedió 10 años el ingreso de las mujeres al mercado laboral, según la CEPAL en toda América Latina, pero claramente se va a postergar mucho más, digamos, ese reingreso cuando hay una recuperación económica y laboral de las mujeres de lo que se retrocedió, que realmente fue una década atrás en toda América Latina. Hay un tema que me parece, dos temas de salud que sí me parecen graves también, que es que hubo una mortalidad materna por COVID mucho más alta, no solo de lo que era esperable, sino para mí de lo que tendría que haber existido. Fue un tema del que no se habló muy poco, se tendría que haber acelerado las vacunas para las madres, especialmente, digamos, el año pasado, cuando la variante que se llamó en ese momento Manaos fue mucho más cruenta con las madres, y eso nos muestra cómo cuando, por un lado, defendemos el derecho a decidir, defendemos el derecho a la maternidad, y hay que hablar de las particularidades de las mujeres. Cuando no hablamos porque tenemos miedo, porque no sabemos, porque estamos esperando a ver qué dice los voceros, digamos, o científicos o los responsables, las mujeres perdemos, ¿no? Cuando nos quedamos calladas perdemos, y la Argentina podría haber tenido una política más fuerte de prevención en las embarazadas, y cuando se decide que se podían vacunar las embarazadas de docentes o de las fuerzas de seguridad, ya se podría haber incentivado más la vacunación en tiempos. Son cosas que pueden pasar durante una emergencia, pero que sí nos dejan la conciencia clara de que no hay que olvidar la perspectiva de género, que no se haya estudiado en las vacunas los efectos de la menstruación no quiere decir que somos antivacunas, todo lo contrario, que festejamos las vacunas, pero que el cuerpo de las mujeres no es estudiado ni tenido en cuenta, y esta es una lección también no solo para la ciencia, sino para todas quienes hacemos comunicación y política, de entender que cuando se habla de un cuerpo neutro no se toma en cuenta el cuerpo de las mujeres, ¿no? Como otra de las enseñanzas, y siempre se nos quiere enseñar, ¿no? ¿Qué hacer? Recién me bajé al taxi, me había escuchado hablar algo de mujeres y me dice, hacé las cosas bien, porque ¿por qué un varón no te va a decir cómo tenés que hacer las cosas? Y lo más probable es que las hagas mal, ¿no? Siempre nos están enseñando qué hacer. Esa voz jerarquizada de los varones, por supuesto la voz histórica, pero en algún tiempo, ¿no? En ese recreo que tuvimos en la historia, que lo podemos denominar del 2015 al 2018, desde el Ni Una Menos hasta la Marea Verde, la voz de las mujeres fue jerarquizada. Claramente en la pandemia esa jerarquización bajó y volvió a tomarse la voz masculina como la voz del saber. Cuando discutimos temas importantes como la guerra, como la economía, parece que nuestra voz pierde sentido, pierde valor y pierde jerarquía, y la voz de las mujeres tiene que ser escuchada. Si quieren, vemos un ejemplo de por qué los varones siempre, aun cuando están en un estudio de televisión y le hablan a una corresponsal de guerra que tiene libros sacados sobre su historia en Irak y en otros lugares de conflicto, le tienen que enseñar qué es lo que tiene que hacer. Como verán, están llegando aquí, o sea, porque esta sirena indica exactamente que hay ataques y que, bueno, creo que los voy a tener que dejar para bajar, o si no, a un subte que hay acá abajo, digamos. Primero, ¿tenés un estacionamiento en la zona del hotel? ¿El hotel tiene estacionamiento subterráneo? Eso es lo primero que tenés que buscar, Betá. Sí, bueno, creo que los voy a dejar.
Y lo segundo que tenés que hacer es alejarte de las ventanas, así que entra al menos al lobby del hotel. Sí, sí, por supuesto. Y te acompañamos. Y entra al lobby del hotel, alejate de las ventanas y pregunta si tenés un estacionamiento subterráneo para entrar inmediatamente. Eso es lo más conveniente que podés hacer en este momento. Después, mientras bueno, tanto... los saludo, gracias. Hasta luego. ¿Qué es este pelotudo? Elisabetta, tranquila, vamos a hacer una cosa, toma Bueno, Elisabetta Piqué es corresponsal del diario La Nación desde hace muchísimos años en el Vaticano. Tiene un libro editado que se llama Corresponsal de Guerra y le tenían que enseñar qué hacer. Estamos en un momento de colapso ambiental, de crisis económica, de un conflicto bélico que por supuesto sacude al mundo y cuando pasan esos temas nos dicen a las mujeres que nos callemos porque nuestros temas no son importantes. En realidad no solo es que nuestros temas son importantes, sino que como decía al principio, la forma de construir política más democrática con más participación, con más escucha, con más movilización e incluso bancando los fracasos y pudiendo construir desde ahí, es un ejemplo de una salida al mundo que obviamente está en crisis, en colapso. Así que no solamente nuestra agenda es importante, sino que nuestra forma de construir política es fundamental para que haya salidas a la paz y a una economía más igualitaria. Muchas gracias.